Libros por el Camino, presenta Historia de las drogas, el retorno de lo reprimido. La herencia de una rebelión abortada. El sistema jurídico punitivo tiene la capacidad de unir a aquellos individuos con principios éticos sólidos, ya que les permite distinguir claramente entre lo correcto y lo incorrecto. De esta forma, se infiere que la creación, implementación y aplicación de las sanciones tienen como objetivo principal satisfacer a las personas que se adhieren a las normas establecidas, en lugar de castigar exclusivamente a los que las transgreden. E. Turein, las reglas del método sociológico. Sinopsis. El libro recopila minuciosamente una serie de textos acerca de las drogas, los cuales abordan de manera integral la perspectiva histórica de los principales alucinógenos que han sido empleados por la humanidad. Esta obra, presentada en un solo tomo, se convierte en una herramienta valiosa para todas aquellas personas que buscan ampliar sus conocimientos sobre este tema. La medida de la inclinación de un grupo social hacia el consumo de sustancias químicas que producen embriaguez se basa en la cantidad de energía, paz o excitación psíquica que se requiere en cada momento de la vida. Aunque esta medida puede verse afectada por el poder político, a través de incentivos y sanciones, no es posible eliminarla por completo, sino que solo puede desplazarse, ya que depende de condiciones sociales e individuales fijas, como la desnutrición y la necesidad de realizar trabajo físico, o el aburrimiento y la inquietud, y solo se calmará cuando se modifiquen esas condiciones. Por lo tanto, cualquier restricción en la disponibilidad de una droga que cause excitación, sedación o alucinación resultará en el desplazamiento de sus usuarios actuales y futuros hacia otras drogas similares en términos de efecto. Solo después, debido a la etiqueta asociada con cada droga, comenzarán a ser importantes los aspectos ceremoniales del consumo de drogas y otras consecuencias asociadas con la restricción. La prohibición de ciertas drogas ha llevado a una promoción de otras, y en todo el mundo se observa un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas. El alcohol es atractivo debido a sus efectos cambiantes en el estado de ánimo, que van desde la estimulación hasta la desinhibición y el aturdimiento. Aunque otras drogas pueden inducir efectos similares, ninguna tiene la misma facilidad de acceso y promoción persistente que el alcohol. Durante el siglo XX, los intentos de ilegalizar el alcohol se limitaron a la ley seca en Estados Unidos y a un esfuerzo finlandés para sustituir vinos y licores por cerveza. Por lo tanto, es claro que la persecución de otras drogas favorece la ebriedad de alcohol, aderezada con café y tabaco. En la década de 1970, la producción mundial de bebidas alcohólicas alcanzó niveles extremos, lo que otorgaba a cada persona en la Tierra 34 litros de bebidas alcohólicas por año, además de 1000 cigarrillos y una docena de kilos de café y té. Sin embargo, el alcohol no siempre es suficiente para satisfacer todas las aspiraciones. La restricción de una droga no solo aumenta el consumo de otras, sino también de drogas análogas a ella. Con la Convención de 1961 y el Convenio de 1971, las limitaciones a los opiáceos y estimulantes sintéticos provocaron un aumento en la demanda de productos afines, como los opiáceos naturales y la cocaína. Cuando se hizo más difícil obtener sustitutos de opiáceos y cocaína en las farmacias, se produjo un marcado aumento en el interés por las drogas originales. Además, la batalla contra las sustancias visionarias debilitó la credibilidad de los criterios farmacéuticos oficiales en muchos sectores de la población. A nivel gubernamental, el retorno de la heroína parecía deseable para desactivar posiciones relacionadas con la resistencia civil a órdenes de reclutamiento militar, el apoyo a la política de los derechos civiles y el desafío generalizado a la autoridad. Todo esto contribuyó al aumento en el consumo de drogas peligrosas. 1. La heroína otra vez. En 1972 el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, M.L. Ambrose, reconoció que si bien el problema de la LSD seguía siendo gravísimo, no era el único desafío al que se enfrentaba la sociedad americana. Aprovechando que las fuerzas del orden concentraban sus esfuerzos contra las huestes psicodélicas, aparecía una nueva e imprevista amenaza. De acuerdo con sus propias palabras,
En 1960 la Oficina Federal de Estupefacientes calculó que teníamos una cantidad de adictos próxima a los 50.000. Actualmente se considera que la cifra es de 560.000. Durante la década transcurrida, la Administración Federal Americana había gastado unos $1.000 millones anuales en represión y rehabilitación, montando también un sistema de alarma, el llamado DAWN, distribuido por todo el territorio para detectar cualquier abuso de estupefacientes. En el lugar con más heroinómanos por metro cuadrado, Nueva York, el gobernador N. Rockefeller había completado los generosos fondos federales con la más fabulosa dotación conocida hasta entonces para hacer la guerra a la droga, que implicaba añadir 1.250 millones más cada año, dentro de un plan quinquenal. Precisamente en 1973 declaraba a M.R. Sonnenreich, cabeza de la Comisión Nacional sobre Abuso de Drogas, que nos hemos convertido, a falta de término mejor, en un complejo industrial montado sobre la toxicomanía. Pero esas iniciativas no habían logrado evitar que por cada 10 adictos de aguja en 1961 hubiese 125 en 1971. Con una década de retraso aproximadamente, se observa el mismo proceso en países europeos, en España, por ejemplo, donde había a principios de los 70 884 adictos, todos personas de mediana edad, mantenidas por suministros legales y sin una sola incidencia delictiva. A principios de los 80 hay algo más de 100.000 responsables, según el ministro del Interior, de la mayoría de los delitos cometidos. Ante los resultados que ofrece el emporio surgido para prevenir, reprimir y rehabilitar, los asesores de Rockefeller, responsables del plan, hablan de un revés imprevisible en la incansable batalla, y proponen un segundo plan, ahora bienal, que mantenga una supervisión más estrecha de sus medidas. Antes de que se ponga en marcha, el Departamento de Policía de la ciudad reconoce que se han perdido en sus dependencias alijos de heroína y cocaína valorados en varios millones de dólares, y soporta estoicamente el chaparrón de la prensa, que no vacila en llamar traficantes, pushers, a sectores del cuerpo. Manteniendo el paralelismo, poco después de aprobarse en España el ambicioso Plan Nacional Antidrogas, cesa el fiscal general para estos asuntos, por desavenencias con las fuerzas represivas. El hecho de que el fiscal trasladara varios expedientes a las audiencias provinciales en varias poblaciones sobre la presunta implicación de funcionarios de policía en la desaparición de droga decomisada a traficantes parece que colmó el vaso de las discrepancias entre la policía y él. 1. Causas concretas del auge. Por razones que probablemente no se conocerán nunca hasta sus últimas ramificaciones, Estados Unidos y Europa reciben desde 1964 a 1972 aproximadamente suministros de heroína barata y pura o casi pura, como no se habían visto desde los años 40 y como no volverían a verse. Se trataba de heroína blanca, altamente refinada, y en Europa quienes disponían de ella eran sobre todo franceses, vinculados al clan corso marsellés, mientras en Estados Unidos parecía detentada por grupos ligados al sindicato gangsteril. A principios de los años 60 la heroína era una droga poco codiciada, pues quienes deseaban permanecer dentro del orden usaban opiáceos de farmacia, y los contestatarios sentían un desprecio olímpico hacia toda suerte de narcóticos. Sobre su valor de cambio en el mercado entonces habla elocuentemente el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes Española, al indicar que el kilo de heroína valía en 1969 unas 300.000 pesetas y el de hashish de 100.000 a 200.000. 10 años más tarde esta proporción de 3 a 1,5 se habrá convertido en una proporción real, descontando la adulteración, de 400 a 1,5 aproximadamente. Cosa similar puede decirse de Estados Unidos 10 años antes. La pasividad inicial de las fuerzas represivas americanas se pone de relieve teniendo en cuenta que la red DAWN estaba funcionando desde 1965, y a partir de ese año hasta 1970 sus ramificaciones indicaban un incremento muy rápido. En 1968, por ejemplo, los mecanismos de notificación del sistema indicaban que se habían reclutado 158.000 nuevos miembros para la Iglesia de la Aguja,
y en 1970 que los iniciados durante el año eran 248.000. Sin embargo, las detenciones y capturas mostraban una clara preferencia por las drogas psicodélicas. La lentitud con que la Fiscalía General Americana lanza sus señales de inquietud no es sino el reflejo de la situación allí, en 1978, cuando la red Down indica que hay 584.000 heroinómanos trotando varias veces al día las calles en busca de dinero para conseguir su dosis. La policía realiza 445.000 arrestos relacionados con marihuana y menos de una quinta parte de servicios relacionados con todas las otras drogas juntas. En realidad, ya desde 1967 se produjeron los primeros casos de algo que en lo sucesivo no dejaría de repetirse ocasionalmente. Los Black Panthers recurrieron a la policía neoyorquina para detener a 5 traficantes que vendían heroína anormalmente barata en ciertos barrios negros, y la sorpresa vino al descubrir que los 5 eran agentes del FBI. Sin embargo, aunque fueron sometidos a proceso y expulsados del cuerpo, ninguno declaró lo que Cleaver mantuvo, que usaban la droga como medio para neutralizar el radicalismo. Cabe poner en duda esta pretensión, pero no que vendiesen heroína y fueran agentes federales. Si los usuarios de marihuana preocupaban en principio más que los yanquis, se debía a un complejo de factores, donde lo político se atempera con lo económico y profesional. Con una onza de marihuana puede vivir un día el cultivador y, a duras penas, un revendedor. Con una onza de heroína viven una semana 20 personas. Además, el círculo de quienes rodean a la heroína, por la propia mística del yanqui, facilita operaciones de infiltración y un alto control policial a través de informantes, pagados con droga y patente de corso, que devuelven el obsequio con periódicos servicios o delaciones. El heroinómano tipo no quiere cambiar el mundo sino más bien borrarlo de la existencia, mientras los usuarios de marihuana cuestionaban en su base misma el régimen vigente. Sus características reducían drásticamente el número de personas que por unos medios u otros pueden vivir de la droga ilegal, porque con ellos como única epidemia no se vislumbraba la posibilidad de que los puros represores fuesen complementados por una corte de confidentes, terapeutas y reeducadores. Era un grupo vinculado a una forma de contestación nada rentable para la disuasión y el tratamiento institucional, mientras el de los heroinómanos admitía ser tratado como algo a caballo entre la sabandija y la pobre víctima, satisfaciendo a un tiempo las premisas del prohibicionismo puro y las del terapeutismo. Por último, la adicción podía exportarse a zonas pobres y por eso mismo conflictivas, convirtiendo una potencial explosividad política de guetos y suburbios miserables en problema de inseguridad ciudadana que, como dijo Beristain, restablece una solidaridad social debilitada, desvía la atención de otros problemas y crea admiración hacia quienes combaten contra los adversarios del bien común. La situación en el sudeste asiático. Pero a este conjunto de razones, o pretextos, es preciso añadir como factor probablemente decisivo, no solo para Estados Unidos sino algo después para Europa, la guerra de Vietnam. Prescindiendo del sentimiento de desolación y miedo que participar en ese conflicto inspiró a muchos norteamericanos, hasta el extremo de conseguir que un número indeterminable de individuos recurriese al salvoconducto de hacerse heroinómano, el influjo del conflicto de Vietnam en el tráfico de heroína parte de fundamentos mucho más concretos. Desde 1949 los servicios de inteligencia americanos apoyaban los restos de unidades militares anticomunistas chinas refugiadas en el Triángulo Dorado, habituallándolas con líneas aéreas montadas por la CIA y cerrando los ojos a su verdadera ocupación allí, que no era tanto combatir a Mao como cobrar impuestos a los moradores originales, pueblos montañeses de las etnias Meo y Yeo, pagados desde el principio en opio. Cuando la retirada francesa de Indochina sugirió a Estados Unidos adoptar la posición de nueva potencia colonial, el valor estratégico de los mercenarios que pomposamente se denominan Tercer Ejército del Kuomintang y Ejércitos han unificado, en realidad, formados y dirigidos ambos por jefes chinos casi indiscernibles, pues se llaman de un modo cuando están en unos territorios y de otro cuando se desplazan, pasó a considerarse vital.
Desde ese momento la política de cerrar los ojos se convirtió en política de colaboración, con dos consecuencias inmediatas: que los transportes aéreos no solo comprendían el traslado de mercancías desde otros puntos al Triángulo, sino desde allí a otros puntos, y que serían toleradas refinerías para el opio local. En otras palabras, los aviones no solo repostarían agua, sino cargamentos de heroína pura con destino a Saigón, Bangkok, Phnom Penh y otros puntos donde fuese preciso abastecer a leales anticomunistas, como el general Pao que estaba al frente de la policía tailandesa, o el hermano del dictador Ngo Dinh Diem. El grueso de las expediciones seguía llegando por tierra a Chiang Mai, en el norte de Tailandia, pero el sistema de envíos urgentes servía para casos de este tipo y para desplazamientos más largos. Años después el director para Extremo Oriente de la Drug Enforcement Administration, DEA, J.J. O'Neill, declaró respecto de una de esas compañías aéreas: negociaban con el Kuomintang, y el Kuomintang se dedicaba a la heroína. No tengo dudas de que Air America fue utilizada para transportar heroína. También J. Nellis, senador y miembro del Comité del Congreso sobre Estupefacientes, ha declarado hace poco, no entonces, que la CIA ayudó efectivamente a traer heroína muy fuerte y barata de Vietnam desde los estados Han, en el norte de Birmania, a cambio de radioescuchas y espionaje. El jefe de la CIA en Saigón entonces era W. Colby, luego director general del organismo, cerebro de la sangrienta Operación Fénix, responsable de ejecutar a unos 40.000 civiles subvietnamitas por revolucionarios, y persona de quien podremos hablar más adelante como abogado asesor de un curioso banco, metido también en alto tráfico de drogas. Hacia 1970, como en la actualidad, el Triángulo cultivaba todo cuanto permitían esos agrestes parajes, con un rendimiento medio anual próximo a las 500 toneladas de opio, mientras campesinos en el resto de Indochina eran encarcelados o fusilados por hacer lo mismo. Como dijo uno de los portavoces del gobierno americano en Saigón, los Mious y Gious tenían sobre ellos la ventaja de ser pro-occidentales, heroicos y aliados. Unos merecían expoliación de tierras y deportaciones, lo mismo que otros buenos fosfatos y medallas. Para 1972 el 60% del cuerpo expedicionario norteamericano destinado en Vietnam fumaba marihuana tailandesa y el 20% usaba regularmente heroína. El mando militar era tan consciente de ello que hacía pasar las unidades de Vietnam por cuarentenas en Europa y otros continentes, sobre todo Australia, antes de permitir su regreso a casa. Parece que en buena medida fueron algunos de estos soldados quienes montaron las primeras redes independientes, no ligadas a mafias dirigidas por la Central Corso Marsellesa, para distribuir heroína en Alemania, Italia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y España. La preocupación del Estado Mayor americano quedó de manifiesto al poner en marcha la Operación Flujo Dorado, nombre suave para designar un programa de análisis de orina masivos que costó $50 millones, a fin de distribuir mejor esas cuarentenas entre las distintas unidades. Por entonces la católica Ramparts denunciaba envíos hechos desde Vietnam a la base aérea de Norton, California, usando como vehículo cadáveres de soldados repatriados, que se abrían y cargaban en origen con unos 25 kilos por cuerpo. En su articulado conjunto, la operación por la cual el gobierno americano no solo llegó a promover el tráfico de heroína, sino a tomar medidas para que ese tráfico permaneciera secreto, fue narrada con fantástico lujo de detalles por McCoy, profesor de Historia de Asia que durante algún tiempo colaboró como experto de la propia CIA. Aclamado hoy como un clásico, el libro era demasiado extenso y meticuloso para convertirse en un bestseller, y demasiado grave en sus puntualizaciones para que un ciudadano bien pensante osara estudiarlo. A grandes rasgos, la justificación del asunto era financiar grupos y movimientos leales a América, obteniendo con el tráfico de drogas y armas los recursos que el Congreso denegaba, o previsiblemente denegaría, al Ejecutivo para llevar adelante la imprescindible guerra sucia. Una vez puesto en marcha el mecanismo, los cebos económicos ayudaron a limar escrúpulos particulares. También por estas fechas la CIA tenía varios colaboradores dirigiendo el gran tráfico de cocaína, como veremos en su momento. Todos ellos eran, desde luego, fervorosos anticastristas.
2. El resultado de los primeros sondeos nacionales. Cuando el sistema de señales indicó que unos 300.000 americanos habían sido iniciados en un año a la heroína, concretamente en 1970, el Congreso americano instó la formación de un cuerpo asesor llamado National Commission on Marijuana and Drug Abuse, para investigar el estado de cosas e informar al Ejecutivo y al Legislativo, así como para sugerir soluciones prácticas. Como integraban esa comisión algunos farmacólogos y científicos sociales de prestigio, refractarios a presiones, la administración Nixon tuvo la prudencia de crear simultáneamente la Special Action Office on Drug Abuse Prevention, poniendo al frente de ella a un hombre de su entera confianza, el psiquiatra J. H. Jaffe, que para la prensa se convirtió en el nuevo zar de la droga. Jaffe era una síntesis de prohibicionismo robusto y terapéutico, que se apoyó en M. Nis van der, una colega de los años 50, para preconizar a nivel nacional e internacional la metadona como alternativa. Al igual que esta, consideraba la heroína como un paraíso instantáneo y perfecto, pues la intensidad de ese placer, la inyección intravenosa, excede probablemente la de cualquier otro conocido por los no adictos. El nombramiento de dicho colaborador resultó providencial, pues la comisión actuó como se temía, proponiendo un replanteamiento de toda la política vigente en materia de drogas. Solo la alternativa metadona permitió, tanto al Congreso como a Nixon, tildar sus consejos de liberalismo trasnochado, outdated laissez-faire. En efecto, la comisión se tomó en serio el trabajo de informar a los poderes públicos sobre el consumo de drogas en los Estados Unidos y propuso un gran número de cuestionarios donde se consultaba al azar, cuidando de conservar el anonimato en los interrogados, qué drogas habían tomado la última semana. Al fin el país disponía de un cuadro amplio y pormenorizado a la vez sobre preferencias farmacológicas. Sin embargo, desde la perspectiva de la mayoría moral prácticamente todo era inaceptable. Para empezar, ni el alcohol ni el tabaco ni las medicinas recetadas o vendidas en las farmacias sin receta eran droga. Más inaceptable aún, manifiestamente increíble a nivel oficial, resultaba que psiquedélicos mayores y menores, cáñamo, hubiesen sido consumidos en los 7 días previos al sondeo por el 21% de la población adulta y el 20% de la adolescente. Un porcentaje semejante sobre la población total igualaba o superaba el número de votos obtenido en la mayoría de las elecciones por el partido perdedor, republicano o demócrata, desbordando con mucho el de cualquier otra minoría cualificada existente en el país. En cuanto a la heroína, los casi 2 millones de adultos usuarios durante la semana anterior simplemente no podían ser reales. En efecto, o bien había 2 millones de adictos, o bien solo una cuarta o quinta parte de ese número, la detectada por el sistema Down, abusaba del fármaco, mientras 3/4 o 4/5 partes sencillamente lo usaban de modo ocasional. ¿Quién podía pretender que hubiera usuarios ocasionales de heroína? ¿No era una droga irresistiblemente adictiva? Puestos a negar, era mejor seguir negando la posibilidad de uso, afirmando como única posibilidad el abuso, que negar el número de consumidores. Y fue en ese preciso momento cuando Jaffe sugirió a Nixon no ponerse a la defensiva, sino lanzar un contraataque en todos los frentes. Lo primero era promover métodos más positivos de tratamiento y rehabilitación, hubiese los millones que hubiese de adeptos a la heroína y fuesen o no adictos propiamente dichos, con ayuda del Drug Abuse Treatment Act. Lo segundo era aumentar la represión sobre el consumo contracultural de drogas, montar algunos servicios espectaculares e insistir en el concepto de guerra a la droga en todos sus reductos. El servicio espectacular fue ofrecer como rápida solución al problema de la heroína el golpe de Estado contra el presidente de Mirel, inspirado y sufragado por la CIA, como es de dominio público, que poniendo al país en manos de generales aseguraba el fin de las plantaciones turcas de adormidera. Con admirable cinismo, Nixon declaró en un programa televisivo que el 90% de la heroína consumida por el país provenía de Marsella y Turquía, cosa aceptada por toda la prensa a excepción del Washington Post. Ni siquiera la política de la heroína en el sudeste asiático, el libro de McCoy, aparecido el año mismo de su declaración ante las cámaras, suscitó aclaraciones o investigaciones oficiales.
Meses después se publicaba Mercaderes de la Muerte, libro de una periodista becada y asesorada por una organización llamada Congreso para la Libertad Cultural, donde todo sucedía a la inversa. El Kuomintang luchaba con todas sus fuerzas contra el cultivo de opio en Asia, mientras los comunistas chinos y vietnamitas lo cultivaban para subvertir el mundo libre. Mermó algo su credibilidad el hecho de que el CLC, un simple despacho en Ginebra, resultase estar directamente vinculado con la CIA. Otro organismo patrocinado por la agencia, la Liga Anticomunista Mundial, había publicado en mayo de ese año un libro folleto llamado Confabulación de los comunistas chinos para narcotizar al mundo. Pero los sondeos a gran escala volverían a perturbar el tranquilo convencimiento prohibicionista. 7 años después de que la National Commission entregue sus inadmisibles resultados y recomendaciones, mantenimiento en heroína, abandono de los estereotipos sobre el cáñamo, restablecimiento de la posibilidad de investigar médica y científicamente con LSD y sus afines, etc. A. La proporción de usuarios y adictos. La ventaja de este sondeo sobre el previo fue mostrar la difusión del consumo de opiáceos sintéticos y metadona, que superaba los 25 millones de usuarios ocasionales, alguna vez, y los 2 millones de consumidores más frecuentes, mes previo. En semejantes condiciones, el consumo de heroína no podía sino decrecer, y para la categoría de consumidor más frecuente, mes previo, ninguno de los grupos de edad alcanzó la cota del 1%. Establecida en algo más de 1 millón para el grupo de los adultos jóvenes y para el de los adultos mayores, y en unos 150.000 para los adolescentes. Sin embargo, los datos volvían a mostrar la falta de una correlación alta o siquiera discreta entre uso de esa droga y adicción. Para ser exactos, el 5% de todos los adultos y el 1% de los adolescentes en general, una cifra próxima a los 8 millones de pesetas, declaraba haber tomado heroína alguna vez. Por su parte, los cálculos del sistema Down y la policía sobre heroinómanos no alcanzaban en 1977 el medio millón. Eso significaba que solo el 6,2% de quienes habían consumido el fármaco ocasionalmente habían llegado a consumirlo asiduamente. Yendo un poco más al fondo, los cálculos del Down, basados sobre ingresos en hospitales y casos de hepatitis B fundamentalmente, eran fiables hasta cierto punto, mientras los de la policía podían considerarse hinchados en virtud de bastantes razones. La escueta realidad era que en 1977 estaban sometidas a tratamiento de desintoxicación tan solo 14.746 personas del medio millón. Eso no se debía a faltar camas en clínicas, ni terapeutas dispuestos a ofrecer opiáceos sustitutivos o buenos argumentos en favor de la templanza, sino a que los demás individuos reputados adictos no cooperaban con la curación ofrecida, más allá del periodo de su reclusión forzosa en cárceles o psiquiátricos. En sentido estricto, esas 14.746 personas eran las que dependían de la falta de disponibilidad del fármaco para no caer en tentaciones. Pero ese número representaba el 2,9% del total de heroinómanos calculado entonces por las instituciones públicas y, cosa mucho más significativa, el 0,18% del número de los americanos que declaraba haber consumido heroína en alguna ocasión. Como no hay motivo racional para dudar de este último dato, si acaso para creer que algunos de los encuestados negó haber usado la droga a pesar de haberlo hecho, la política oficial en materia de heroína apoyaba al 0,18% de sus consumidores, que representaban aproximadamente el 0,0018% de la población del país. Para defender a ese porcentaje del cuerpo social, único conforme con el tratamiento ofrecido, el país tenía montado un costosísimo sistema de disuasión y rehabilitación que promovía la principal fuente singular de delitos. En 1979, 2 años después, se realizó un nuevo sondeo en todo el territorio, el National Survey on Drug Abuse, cuya principal novedad fue suprimir la mención a opiáceos sintéticos, que tan escandalosos resultados había ofrecido en el previo. Los datos sobre consumo frecuente de heroína indicaban que continuaba en declive, proporcional a los mantenidos con opiáceos sintéticos.
pero las cifras sobre usuarios ocasionales se mantenían idénticas, un 5% del conjunto de adultos, 8.000.000 de personas aproximadamente, y un 1% de los adolescentes, 150.000 aproximadamente. Ese año las fuentes oficiales hablaban de 420.000 adictos a la droga y de 17.174 personas atendidas en tratamientos prolongados de desintoxicación. Seguía siendo un hecho innegable que solo pedía ayuda institucional el 0,18% de los consumidores del fármaco, esto es, el 0,0018% de la población total. Todos los demás, usuarios o no de drogas ilícitas, sufragaban por medio de impuestos y atropellos sufridos a manos de yanquis el coste de la protección, tan generosamente dispensada y tan ingratamente rechazada por sus propios beneficiarios. 2. Evolución del consumo y los consumidores. Después de la fase inicial de la heroína barata y pura, que tuvo lugar principalmente en Estados Unidos a mediados de los años 60 y en Europa un poco más tarde, el precio del producto aumenta rápidamente. Con este aumento, los elementos míticos rituales asociados al vicio también se intensifican proporcionalmente. Para prevenir una situación similar a la de Estados Unidos, varios países europeos han adoptado medidas en contra de la terapia de mantenimiento, siguiendo las recomendaciones hechas por los Estados Unidos a través de la ONU. A su vez, se han establecido mercados negros estables en estos países. Podemos atender a dos ejemplos. En España el sistema de mantenimiento, que desde 1965 a 1970 había visto reducirse de modo drástico la población dependiente de opiáceos naturales, queda suprimido a mediados de los 70. En 1973 no había un solo delincuente entre los adictos, que eran personas en la segunda o tercera edad. En 1974 todavía no hay un caso de atraco a farmacias para obtener alcaloides narcóticos y las aprehensiones policiales apenas llegan a 26 gramos. 5 años más tarde las capturas se elevan a casi 20 kilos y hay 1.900 atracos a farmacias. A partir de entonces la progresión es geométrica hasta principios de los 80, donde el número de adictos, unos 100.000, según el gobierno, presenta avisos de remansarse. Sin embargo, su vicio parece estar en la base del 85% de todos los delitos cometidos cada año, según jueces y autoridades policiales. En 1972, cuando Inglaterra conserva todavía el sistema de mantenimiento, el coste de la heroína en farmacia es 67 centavos de dólar el gramo. En Nueva York se está vendiendo, muy fuertemente adulterada, a $100. Para los radicales americanos era un lugar común decir que el método inglés no solo hacía ruinoso el negocio para traficantes ilegales, sino muy incómodo para la mística yanqui. Un investigador comentaba que Inglaterra no ofrecía el ambiente apropiado para manifestar su rasgo autodestructivo. Pero el estado de cosas empieza a cambiar ahora, pues la puesta en práctica de la oferta con metadona induce recortes en el estatuto previo. Ya desde 1973, la cantidad que los médicos recetan a los nuevos pacientes es tal que el sistema no puede considerarse justificadamente como un sistema de mantenimiento, sino como un sistema orientado a la abstinencia. A finales de la década el país se enfrentaba con un número de adictos prácticamente igual al de otros países en términos proporcionales. Al percibir el brusco aumento en el número de adictos y el profundo cambio experimentado por esta condición, antes pacífica y luego criminal, antes higiénicamente soportable y luego calamitosa, la revista Lancet deploró el cambio y argumentó a favor del viejo sistema. También algunos médicos presentaron comunicaciones en tal sentido a la Cuarta Conferencia Internacional sobre Abuso de Drogas. Con todo, el gobierno se hallaba ya comprometido con la perspectiva norteamericana y no dio marcha atrás. Cabe pensar que el cambio observado en estos dos países no obedece solo a que fuesen suprimidas las terapias de mantenimiento con morfina y heroína, o a la pretensión de imponer el uso de metadona como único narcótico admisible. Puede decirse, por ejemplo, que el retorno del junquismo habría tenido lugar de un modo u otro, como una moda o epidemia dependiente de factores más generales o totalmente arbitrarios. Si nos detenemos a reflexionar sobre ello,
Es indudable que había factores coadyuvantes, el periodo inicial de droga barata y pura, el hecho de estar las policías demasiado ocupadas con marihuana y LSD, el acceso más difícil a narcóticos medicinas, el descreimiento ante las consignas de la cruzada antidroga, el desencanto de muchos contestatarios al pasar la fiebre triunfalista inicial, el comienzo del periodo de austeridad inaugurado con la crisis del petróleo, etc. Sin embargo, no dejarán de ser factores coadyuvantes, mientras la subsistencia o desaparición del régimen de mantenimiento concierne a un aspecto crucial del fenómeno, que es su vertiente propiamente mítica. Mientras haya heroína en las farmacias, y los médicos puedan recetarla muy barata a quienes la soliciten, faltan los ingredientes esenciales para componer el cuadro del Dope Fiend y su mundo. Cuando la heroína desaparezca de esos lugares, reaparecerá en las esquinas y descampados, alimentando con toda energía ese cuadro. 1. Las condiciones del mercado, o los beneficios de la maldición. Los sondeos habían puesto sobre el tapete la delicada cuestión del nexo que existe entre consumir la droga adictiva por excelencia y depender de ella. En realidad, habían mostrado por 3 veces consecutivas que incluso en el caso de la heroína la correlación no solo no era automática, sino tampoco alta en términos estadísticos. Esto representaba ya un serio correctivo para el estereotipo tradicional. Sin embargo, quedaban algunas otras certezas, y especialmente 3, que los etiquetados como heroinómanos consumían en efecto dicha droga, que se trataba de jóvenes, captados ingenuamente por corruptores, que morían con alguna frecuencia de sobredosis. A. La composición del producto. Hasta 1973 las autoridades sanitarias americanas no consideraron de interés averiguar los porcentajes de heroína contenidos en las muestras incautadas por la policía en la calle. Desde ese año, hasta 1986, el análisis de lo vendido al por menor como tal droga muestra que su proporción media es del 5%, siendo el 95% restante muy diversas sustancias, estricnina, etanol, quinina, opiáceos y tranquilizantes de farmacia, lactosa, borato de sodio, raticida, cacao, etc. Concretamente, el año de máxima pureza fue 1976, con una concentración media del 6,3% y el de mínima 1980, con una concentración media del 3,8%. Prácticamente la misma cosa acontece en Europa, si bien las informaciones al respecto se han hecho esperar mucho más. Solo en 1987 reconoció el Ministerio Español del Interior que la heroína callejera rondaba el 5% de pureza media. Sin embargo, las declaraciones de un comisario jefe de la Brigada de Estupefacientes, hechas en los 60, muestran que los cuerpos represivos estaban al tanto de esta circunstancia y la consideraban un mal menor. La droga va doblando el precio al mismo tiempo que se va adulterando, y afortunadamente al llegar al consumidor solo contiene un 10 o un 15% de heroína. El resto es alguna sustancia inocua. Cuando las partidas poseen un contenido más rico en droga se producen muertes por exceso de dosis. Con el tiempo se hará sumamente dudoso que haya sustancias inocuas por vía intravenosa, y también que la mayoría de las muertes sean producto de un contenido más rico en droga. En realidad, el adverbio afortunadamente solo parece aplicable a los traficantes, pues la falta de un mercado legal les permite vender, con precios 5 veces superiores a los de oro, una mercancía adulterada al 95%. Pero más insólito es que ninguna autoridad oficial haya extraído las consecuencias elementales que se derivan del categórico hecho, ni se las haya dado a conocer a los ciudadanos como elemento primordial de juicio. La graduación alcohólica de los vinos oscila de 12 a 14 y la de los licores destilados de 30 a 60. Si ese porcentaje se redujera al 5%, para obtener la embriaguez derivada de una botella de vino sería preciso beber 20, y para lograr los efectos de un cuarto de botella de coñac sería preciso tragar 5. Lo mismo puede decirse de cualquier droga conocida y por conocer, pues actúan por concentración de su principio activo en los tejidos orgánicos.
unido al silencio de las autoridades. El halo sobrenatural que rodea a la heroína tiende a velar que es preciso administrarse 40 miligramos diarios durante 4 semanas cuando menos para contraer una leve dependencia física, y que la interrupción entonces provoca algo semejante a una gripe sin fiebre durante 2 días. Una dependencia intensa, con un síndrome abstinencial grave, exige 2 meses y dosis bastante mayores. Sin embargo, en las condiciones reales del mercado norteamericano y europeo, lograr esa situación de dependencia constituye una tarea titánica o, para ser sinceros, lindante con lo imposible. Los 40 miligramos diarios de heroína, ese mínimo, requieren del usuario administrarse al día como 1 gramo, cuyo valor rondará los $250, y lograr una dependencia propiamente dicha, con un síndrome abstinencial agudo, demanda 2 o 4 gramos, 500 o $1000 diarios. Naturalmente, ningún yanqui se acerca a esa cuantía, entre otras cosas porque moriría de inmediato debido a la enorme proporción de adulterante. El caso es que la mayoría de los adictos americanos y europeos de principio de siglo se administraban dosis diarias, puras, que iban del gramo a los 5 gramos. Para que alguno de sus émulos actuales pudiera administrarse efectivamente 5 gramos de diacetilmorfina, heroína, comprándola al por menor en el mercado negro, necesitaría adquirir la sideral cifra de 25, equivalente a unos $4000 diarios. En consecuencia, hemos de deducir que los llamados heroinómanos no consumen actualmente heroína, sino mínimas cantidades de ese cuerpo químico mezcladas con ingentes proporciones de otros cuerpos químicos. Las excepciones son verdaderos traficantes y mayoristas que rara vez usan la droga para sí mismos. B. Edad y disposición psíquica del usuario. El mito de que los adictos a la heroína son jóvenes seducidos por traficantes inescrupulosos que distribuyen la droga en las escuelas de secundaria es igualmente falso. Este concepto ya había sido refutado por una comisión que entregó sus conclusiones al presidente Johnson, en la que se insistió en desechar la idea del corrompedor demoníaco que acecha en las escuelas. La Comisión Nacional sobre Marihuana y Abuso de Drogas también hizo hincapié en esto a Nixon. Sin embargo, las conclusiones del sistema de informes de Estados Unidos son aún más irrefutables. Según la cuarta conclusión, los usuarios de heroína, incluidos los recién iniciados, eran mayores en la década de 1980 que en las 2 décadas anteriores. En concreto, la tercera conclusión revela que 3/4 partes de los usuarios en tratamiento ya habían recibido tratamiento anteriormente. En países que mimetizan las pautas americanas con retraso, como los europeos, la incidencia del consumo adolescente es mayor. Sin embargo, los propensos a declararse heroinómanos son un porcentaje bastante fijo del cuerpo social en todas partes, tan fijo al menos como los propensos a ingresar en organizaciones terroristas o visitar al psiquiatra, y el factor sociológico que matiza y amplifica esa constante son los compañeros de viaje de la contracultura, esto es, un grupo de personas que sin compenetrarse con la psiquedelia se adhirió a ella por motivos distintos de ampliar la conciencia, más ligados a la novedad o a ventajas colaterales. Ya al final de los años 60 eran el sector duro de los desviados, y 15 años más tarde, con edades entre los 30 y tantos y los 40 y tantos, acabarán siendo el principal mercado para la reventa de heroína. Tal como este grupo conoce por experiencia propia la sustancia barata y pura que entró a toneladas antes de convertirse en mero símbolo, los adolescentes carecen de término comparativo y se identifican por completo con el cliché social imperante. Tanto en Estados Unidos como en Europa son el sector que consume la droga adulterada hasta sus últimos límites y el que mediante robos dentro de la familia o en establecimientos públicos sufraga el negocio. Su constelación psicológica difiere poco de la expuesta en los años 50 por Burroughs o Trotsky, que también consumían sucedáneos en buena medida, si bien se apoya en la transición del prohibicionismo clásico al terapeutismo contemporáneo para presentar con más intensidad su vertiente de victimación. Al igual que el yanqui de los años 50, el contemporáneo preferirá inyectarse agua con leves rastros de morfina y buscar afanosamente cada día 4 o 5 dosis a disponer del alcaloide puro en forma de supositorios, por ejemplo,
Porque su vicio es un papel capaz de conferir identidad social e individual, y poco tiene que ver con la dependencia orgánica de un alcaloide determinado. A partir de los años 70 ya no se limita a los guetos de las ciudades, o a pequeños grupos de músicos y literatos, aunque siga teniendo su masa de apoyo en los sectores sociales menos favorecidos. Casi todas las familias tienen ya a alguien que corteja el paraíso prohibido, a quien los demás esconden como a un apestado y protegen como a un paralítico, pagando fortunas para que se cure en instituciones donde todo salvo el cobro es deficitario. Ofuscado vengador de injusticias sociales, raciales y morales, entre las que destaca la homosexualidad, se arma con la simbólica azagaya de la hipodérmica para intimidar a unos represores que en realidad viven muy bien de él. Su vicio es un salvoconducto para declararse inimputable de cualquier vileza, y a cualquier vileza le empuja a un mercado donde en vez de una sustancia apaciguadora obtiene bicarbonato o matarratas a precios astronómicos, inducido a hacerse informante policial y traficante callejero para acabar de cumplir su rol. Con él resucitan los ritos de la misa negra, el beso infernal y la adoración de espíritus sulfurosos, concentrados en la truculenta ceremonia periódica de no encontrarse la vena, traicionar a los suyos, robar o matar por dinero, incumplir todos los dictados de la buena fe y la razón. Le conviene hacerlo, porque mientras así sea los tribunales le considerarán pobre víctima. El rito iniciático a la cofradía sigue siendo el mono o cold turkey, cuyo número atesora cada miembro como el vaquero del cine muescas en las cachas de su revólver, inventario de los duelos vencidos, y, en efecto, junto a las inhumanas condiciones impuestas para la satisfacción de un hábito, lo realmente depauperador para el adicto, cuando consigue serlo, son los síndromes abstinenciales, que en pocos días ocasionan deterioros equivalentes a años de mala vida. C. Las intoxicaciones. Esperaríamos entonces que los atraídos por el rol draculino muriesen pronto, ahogados en un frenesí de pinchazos y abstinencias forzadas. Sin embargo, dada la concentración real de heroína, los llamados síndromes abstinenciales son casi siempre escenificaciones, y los casos llamados sobredosis en su mayoría envenenamientos con algún sucedáneo. Aunque parece existir cierta correlación entre cantidades decomisadas y fallecimientos, que se observa incluso a nivel europeo, un análisis más preciso, hecho en Estados Unidos, mostró que quizá la más alta tasa de mortalidad registrada fue del 17,4 por 100.000, y tuvo por sede la ciudad de Washington en 1981. Los principales factores responsables eran quinina y etanol, no heroína, como probaron los análisis de sangre post-mortem de los supuestos sobredosificados. Por otra parte, el nexo entre sucedáneo y precio de la droga ha llegado a hacerse tan estrecho que basta conocer la proporción de cada adulterante para predecir con bastante aproximación el número de muertes. Tal como sería absurdo pretender que alguien es alcohólico por beber de vino al día lo que cabe en un dedal de costura, es absurdo pretender que alguien pueda morir de intoxicación etílica con semejantes dosis. Pero si, a pesar de todo, siguiesen muriendo individuos al beber esa cantidad efectiva de alcohol, diluida en cambiantes líquidos, atribuiríamos indudablemente la causa a algún otro elemento químico. Las muertes podrían deberse también a que los usuarios, acostumbrados a recibir heroína al 5%, se inyectan en la misma proporción una remesa pura. Es innegable que esto acontece, y tenderá a crecer al ritmo en que crezca a nivel popular el convencimiento de la estafa adulteradora. El mercado no tiene mejor modo de negarla que producir ocasionalmente sustancia menos impura. Con todo, esos casos seguirán siendo mucho menos usuales que su contrario, por obvias razones económicas, mientras no se produzca una fuerte retracción de la demanda o una gran ampliación de la oferta. Desde finales de los años 60, la mayoría de las llamadas sobredosis parecen provenir de adulteraciones indiscriminadas o de una manipulación que apunta hacia individuos determinados. En el mundo de la venta y reventa del producto, presidido por el engaño y la traición, el abuso dentro de tales coordenadas se paga siendo envenenado. No se ha descubierto todavía en este siglo un medio parejamente impune de asesinar, el forense diagnosticará sobredosis y el juzgado archivará el caso en la sección de suicidios.
Quizá no sea ocioso recordar que mientras la heroína fue artículo de venta libre apenas había un caso cada varios años de sobredosis accidental, mientras el régimen vigente convierte esa excepción en regla. A pesar de todo, la experiencia muestra que la proporción de nuevos aspirantes supera siempre a la proporción de asesinados. Se diría que, en función de las modas y las disponibilidades de equivalentes sintéticos, su núcleo básico aumentará o disminuirá con el transcurso del tiempo. Por un mecanismo de justicia natural, poética, mientras el estigma diabólico pese sobre esas personas, su autodestructividad será siempre inferior a la destructividad referida a lo ajeno. Son personas que se sienten cotidianamente lo bastante mal como para abrazar algo que la mayoría de ellas mismas considera vehículo de una ruina física y ética, solo las defiende un instinto de conservación, que convierte esa renuncia en algo a pagar fundamentalmente por los demás. Pero los demás contribuyen en no escasa medida a montar el melodrama. La periodista Janet Cook, del prestigioso Washington Post, obtuvo un premio Pulitzer por el artículo llamado Adicto de 8 años vive para conseguir su dosis. Como en el caso de los estudiantes cegados por mirar al sol bajo el influjo de la LSD, la curiosidad de distintas personas provocó una serie de episodios embarazosos, que culminaron con un reconocimiento público de falsedad por parte de la laureada. En palabras del Post, el reportaje constituyó algo totalmente inventado. Pero el director del periódico, B. Bradley, no atribuyó el fraude a ambición sino a enfermedad mental, tal como el fiscal jefe de Pennsylvania atribuyó a eso mismo el falso testimonio del alto funcionario de Filadelfia sobre los estudiantes cegados. En una entrevista concedida a propósito de ello declaró: "Nos cuidaremos de Janet. Nos ocuparemos de que consiga ayuda profesional". Poco antes el gobernador de Nueva York, H. Carey, decide resucitar viejos fantasmas de la Guerra Fría, creando una nueva comisión para combatir la amenaza de la droga, pues la epidemia de tirones a collares y pulseras de oro en la ciudad es el resultado de un plan comunista para hundir a América, inundando la nación con mortífera heroína. Poco después de esta noticia, y de la referente a la ganadora del premio Pulitzer, aparece una tercera que guarda importantes paralelos con ambas. El proyecto Perla es un esfuerzo por introducir de contrabando 1 millón de Biblias en la China continental. Lo respalda una organización misionera con base holandesa, llamada Brother Andrew International. Las Biblias son producidas por Th. Nausen Publishers con un presupuesto de 1,4 millones, pesan 232 toneladas y se embarcaron hacia Hong Kong para ser distribuidas por contrabandistas. Al filtrarse el proyecto a algunos medios de información, se han recibido numerosas llamadas de posibles donantes, deseosos de financiar un contrabando masivo de nuevas Biblias a China o a los países del telón de acero. Quizá los traficantes de libros ilícitos tienen en la China comunista una condena comparable a los traficantes de opiáceos ilícitos en lo demás del mundo. Si así es, se anuncia allí para la palabra impresa un mercado subterráneo tan floreciente como el establecido para la heroína en el bloque capitalista. 3. La alternativa institucional. El conjunto de datos y problemas relacionados con la heroína hizo que a comienzos de los años 70 se produjese en Nueva York una propuesta combinada de la medicina y la abogacía, muy similar en casi todos los aspectos al report de 1958. Intervinieron la New York Country Medical Society, la Academy of Medicine, la New York State Bar Association y el New York City Comptroller, entre otras instituciones, pidiendo que se estableciera un suministro legal y barato a adictos, semejante al inglés de entonces, y que se descartaran planes grandiosos e inútiles de guerra a la droga como el del gobernador Rockefeller. La iniciativa motivó una contestación por parte del propio presidente Nixon. El concepto de mantenimiento en heroína representa una concesión a la debilidad y la derrota en la cruzada contra la droga, que sin duda conduciría a la erosión de nuestros más preciados valores sobre la dignidad humana. El mantenimiento en heroína condenaría a un número indeterminado de nuestros ciudadanos, necesitados desesperadamente de ayuda, a una vida de degradación y adicción, cuando otros métodos más positivos de tratamiento y rehabilitación están haciéndose rápidamente disponibles. Los métodos más positivos eran metadona. Lo excluido por principio para heroína, suministro legal y barato,
mantenimiento indefinido, quedaba autorizado para este fármaco, llamado por Nixon arma de Estado y droga contrarrevolucionaria, que a partir de entonces experimentó una sostenida promoción en todo el país y en muchos otros influidos por Estados Unidos. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de Dolofina, para celebrar el nombre del Führer, la metadona había sido ofrecida al ejército alemán como analgésico idóneo, que permitía independizarse del opio. Tras unos meses de experimentos, el ejército alemán rechazó la droga por considerarla demasiado peligrosa. En efecto, es un opiáceo sintético, 5 veces más adictivo que la morfina, que en tolerancia y toxicidad resulta equivalente a la heroína. Sin embargo, los narcóticos naturales permanecen en el cuerpo de 3 a 5 días tras la retirada, mientras la metadona permanece unas 2 semanas, siendo por eso mismo considerablemente más grave su síndrome abstinencial. El informe del ejército alemán, coincidente a grandes rasgos con investigaciones hechas en Yale mucho después, mantuvo que era una verdadera cárcel química. 1. Móviles y efectos de la sustitución. Al declarar que el mantenimiento en heroína constituiría una concesión a la debilidad y a la derrota en la cruzada contra la droga, mientras el mantenimiento en metadona rescataba de una vida de degradación y adicción, el presidente Nixon estaba produciendo un argumento curioso. Como comentó de inmediato un conocedor, decir que los adictos serán curados de la heroína usando metadona es como decir que un alcohólico ha sido curado del whisky usando ginebra. Y el ejemplo es exacto hasta en sus detalles, pues tal como el whisky pasa menos factura que la ginebra, la heroína tiene menos efectos secundarios indeseables que la metadona. Por otra parte, el adicto callejero toma casi siempre el llamado brown sugar, una morfina muy tosca, altamente adulterada, con mínima capacidad adictiva, aunque míticamente idéntica a la heroína farmacéutica, y sustituir la supuesta heroína por metadona desemboca en una marcada multiplicación de la dependencia real, ya que no recibe simplemente ginebra en lugar de whisky sino muchas botellas de ginebra por la antigua de whisky. En 1973 las muertes por sobredosis con este narcótico en Nueva York superaron las atribuidas a heroína y aunque más tarde volvieron a quedar por debajo, la mayoría de los fallecimientos vinculados a heroína son casos de intoxicación por adulterantes, mientras todos los atribuidos a metadona corresponden realmente a ese fármaco. La principal ventaja que se atribuyó a la metadona es una buena asimilación por vía oral y poseer en altas dosis una acción muy prolongada, de hasta 48 horas. En otras palabras, el gobierno afirmaba que no requería inyectarse y que bastaría administrarla diluida 3 veces a la semana para cubrir todas las necesidades del adicto. Pero el realismo de la sugestión era solo aparente. En supositorios o cigarrillos, por ejemplo, la morfina y la heroína tienen buena asimilación, y si resultaban casi siempre inyectadas en vez de inspiradas nasalmente, fumadas o administradas por vía rectal no se debía a razones farmacológicas en sentido estricto, sino a economizar un producto de precio exorbitante y, sobre todo, a cumplir un ceremonial iniciático preciso. En segundo lugar, todos los programas de sostenimiento con metadona de larga duración fracasaron de inmediato, por una razón previsible que expresa el señor Laporte, responsable último de los programas neoyorquinos. Probamos a administrarla en dosis muy altas, 3 veces a la semana, pero no funciona. La gente necesita el contacto con la clínica, aquí es donde ven a todos sus amigos. Es el acontecimiento principal para ellos. En tercer lugar, había que atender a la naturaleza precisa del efecto producido por la metadona. Desde luego, interrumpe el síndrome abstinencial de morfina y heroína, que, por supuesto, interrumpen el síndrome abstinencial de metadona. Con todo, es un analgésico romo psíquicamente, mucho menos satisfactorio o euforizante para el adicto tipo. Por tanto, la mayoría de quienes recurrieron a ella lo hicieron como mal menor, para hacerse con los bonos de comida y ventajas análogas concedidas a quien obedeciera las sugestiones oficiales, aunque en su gran mayoría estuviesen siempre dispuestos a cambiar su dosis de narcótico legal por otra del ilegal. Cuando se instauró el sistema de obligarles a consumir su dosis a la vista del personal clínico se produjo de inmediato una ampliación en la gama de tóxicos consumidos.
Apenas hay individuos mantenidos en metadona que no traten de reorientar su estado con grandes dosis de alcohol, estimulantes y sedantes, pues unos potencian el efecto y otros liman sus lados desagradables. Como cuenta Vinny, un ex contestatario de Nueva York venido a menos. Te coloca, pero de un modo frustrante, con lo cual buscas otras drogas. Píldoras que te gustaban, en mi caso la codeína, se hacen más divertidas en el zumo de metadona. Incluso las que odiabas cambian. Yo no soportaba los Valiums, me limitaba a vendérselos a estúpidos fumadores de pasta a base de coca, pero si los tomo con el zumo es como si tuviese una fábrica de niebla en el cerebro. Siempre que tomo zumo me inyecto coca. A pesar de todo, hacia 1977 hay unos 100.000 norteamericanos mantenidos estatalmente en metadona, con niveles de adicción 10 o 20 veces superiores a los de los yanquis callejeros. Una parte importante de estos se niega a abandonar sus jeringas por unas pastillas de notable poder narcótico y escaso valor eufórico, cuyo empleo les obligaría a convertirse en verdaderos dependientes físicos, y a prescindir de lo que en realidad más buscan, la peculiar mezcla de irresponsabilidad y ocupación aparejada a trotar varias veces al día a la calle en busca de una dosis. En abstracto, parece mejor depender de una droga barata, pura, legal y de larga duración que de otra cara, adulterada, ilegal y de duración breve, pero esas simplificaciones no valen para la compleja sociología de la heroína en nuestras sociedades. Evidentemente, la meta del tratamiento con metadona no era acabar con la dependencia de ciertas personas, sino poner en práctica algo que evitase a los poderes públicos reconocer su incapacidad o equivocación en la política previa. Con un sucedáneo sin resonancias diabólicas, la administración americana se curaba en salud de manera hipócrita pero eficaz. Ante el desinformado público aparecía de repente con una panacea milagrosa, capaz de suprimir en poco tiempo la adicción. Ante los médicos y juristas otorgaba algo parecido a aquello que llevaban décadas exigiendo, un narcótico potente, legal y barato. En realidad, no era solo barato sino gratuito, para quien estuviera dispuesto a curarse por semejante procedimiento. Como era previsible, dicha cura produjo desde el principio decepciones. La primera experiencia piloto, iniciada en 1966 con promesas de suprimir la heroinomanía en Nueva York, terminó con una previsible metadonamanía en todos los sujetos. J. S. Maskewitz, el ingenuo teniente de alcalde de Brooklyn entonces, acusó a E. Ramírez, director de la Addiction Services Agency, de haber perpetrado un total fraude. Pero el fraude venía de mucho más arriba, y el señor Ramírez se limitaba a cumplir su pequeña parte en el asunto. Además, las ventajas farmacéuticas resultan evidentes. Los laboratorios encargados de fabricar la droga alternativa estarán sin duda de enhorabuena, pues la necesidad de evitar filtraciones al mercado negro exige controles extraordinarios, con los consiguientes gastos extraordinarios, y sus pastillas o jarabes se venderán al Estado con fuertes recargos debido a ello. Lo mismo debe decirse de los médicos y farmacéuticos autorizados para vender el narcótico en exclusiva. Una vez más, el ejemplo español puede servir como punto de referencia. Al montarse inicialmente, el sistema fue conceder un carné oficial de extradosis, con cuya ayuda acudía el individuo a un médico. Este, cobrando entre 4 y 8.000 pesetas por la consulta, le recetaba metadona para 4 días. Algunos meses después un informe de la Consejería de Salud y Bienestar madrileña afirma que los médicos autorizados pueden ganar anualmente unos 1.000 millones de pesetas, y que el 90% de sus pacientes son traficantes que revenden la droga en el mercado negro, mientras la policía afirma investigar un aumento superior al 1.000% en el consumo de metadona. Cambiando de métodos, los defensores del sistema argumentaron que la solución era dispensarla cada día y asegurarse de que los sujetos la ingirieran en el propio dispensario. Sobre estas bases, con el correlativo incremento en los gastos de plantilla, se estableció en Asturias una experiencia piloto. Sin embargo, los propios responsables del proyecto reconocen que en tales condiciones el tratamiento tiene menos atractivo y, cosa peor,
que deja fuera precisamente el sector más marginal y peligroso para la seguridad ciudadana, tratado en clínicas privadas o simplemente no tratado. 2. La redefinición farmacológica. El ya mencionado Jaffe, zar de las drogas durante el periodo nixoniano, consideró que para implantar duraderamente los programas de metadona convenía ir al fondo y modificar la literatura científica. En el tratado de toxicología más usado por los estudiantes norteamericanos de medicina y farmacia, la sección morfina y otros alcaloides del opio se abría con el párrafo siguiente. En 1680 Sydenham escribió, entre los remedios que el Todopoderoso tuvo a bien conceder al hombre para alivio de sus sufrimientos, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Este elogio no ha perdido actualidad. Si fuese necesario restringir la elección de drogas a muy pocas, la gran mayoría de los médicos pondría en cabeza de la lista los alcaloides del opio y especialmente la morfina. La morfina no tiene igual como analgésico, y se encuentran bien definidos sus usos indispensables en medicina y cirugía. Desde la edición de 1970 el capítulo ya no está escrito por su autor original, ni por algún farmacólogo, cirujano o anestesista. Lo ha redactado un psiquiatra, el propio Jaffe, que empieza modificando el nombre de la sección, ahora se denomina analgésicos y narcóticos, y suprime las frases desde este elogio en adelante. A cambio de ello hay un texto donde los opiáceos naturales se consideran totalmente superados por nuevos agentes. Sin embargo, el texto no justifica su afirmación en términos técnicos, exponiendo las virtudes diferenciales precisas de esos otros agentes, porque las ventajas se centran en evitar el abuso de drogas. Calmar el dolor no es tan importante cuando hay el peligro de sugerir a las personas una repetición de la experiencia en otro momento, sin la excusa válida de aliviar cólicos nefríticos, quemaduras, traumatismos, etc. En tales casos es mejor que el paciente sufra, conformándose con analgésicos menos eficaces, pero menos tentadores o euforizantes. De terapia agónica no habla la nueva sección, sin duda por considerar que el tema resulta delicado en exceso. Sin embargo, el criterio de los farmacólogos propiamente dichos es que los productos sustitutivos de la morfina y la heroína descubiertos hasta hoy presentan más inconvenientes que ventajas. Por otra parte, Jaffe preconiza pura austeridad, y sus consecuencias acabarán motivando un interesante documento de la OMS donde se pide a los médicos y autoridades mayor conciencia ante el problema del dolor, un tema de salud pública tan importante como descuidado. A juicio de la OMS, del 50 al 80% de los enfermos ingresados en hospitales no recibe suficiente medicación analgésica para evitar su sufrimiento, pues el tratamiento se limita a administrar un opiáceo débil, por culpa de restricciones legales o de otro tipo, omitiendo el empleo de opiáceos enérgicos. Así, la cruzada contra usuarios de ciertas drogas acaba comprometiendo el alivio de tormentos para un incontable número de personas distribuidas por todo el mundo. En el caso de cancerosos y otros enfermos terminales el temor a provocar adicciones es sencillamente ridículo, y en el caso de sufrimientos agudos, pero inferiores a algunas semanas o 10 días de duración, tampoco hay riesgo de dar el alta a un enfermo que haya contraído siquiera una leve dependencia. Cabe imaginar lo que habrían pensado todos los grandes médicos de una política que para evitar abusos en una proporción estadísticamente mínima de la humanidad condenase a la miseria de un sufrimiento inútil, evitable sin dificultad alguna, al conjunto de los demás. Y más aún teniendo en cuenta que las drogas prohibidas proliferan, simplemente más caras e impuras, mientras quien padece una amputación o se ha abrazado debe aullar de dolor, para evitarse irresistibles tentaciones propias o para reducir las ajenas, acatando los nuevos analgésicos impuestos por razones extrafarmacológicas. Como comentó un psiquiatra visceralmente opuesto a los recursos intimidadores de su profesión, pedir a Jaffe un capítulo sobre el opio y sus alcaloides en un manual de toxicología es como pedirme a mí un capítulo en un manual de psiquiatría sobre el uso de electroshock o el internamiento forzoso. Pero esa penetración directa de la ideología en los manuales venía preparándose durante décadas y corre el riesgo de pasar desapercibida sin una señal de atención. Por ejemplo,
buena parte de los monumentos nazis se hicieron con hormigón armado, y se comprende que su estética no satisfaga el gusto actual de muchos. Con todo, el estudiante de arquitectura quedaría estupefacto si, en el manual clásico sobre resistencia de materiales, la parte correspondiente al hormigón armado fuese reescrita por un agente del Mossad israelí, y en vez de examinar sus características concretas propusiera prescindir de dicho material debido a tales monumentos, alegando la existencia de nuevos medios para la construcción. Mutatis mutandis, esto es exactamente lo que acontece cuando en la parte dedicada al estudio de los medios analgésicos descubiertos por la humanidad irrumpen consideraciones ideológicas, aunque el estudiante haya sido condicionado para no percibir la incongruencia del caso. Si desde los años 20 el criterio prohibicionista pretendía restringir al uso médico y científico los alcaloides del opio, ahora propone, e impone, tanto directa como indirectamente, la falta de uso médico y científico para esos productos. Al igual que aconteciera con la LSD y sus afines, objeto de una brusca transubstanciación farmacológica, los derivados de la adormidera experimentan ahora un destino idéntico, aunque llevasen milenios siendo un don divino contra el sufrimiento. 10 años más tarde, con las evidentes ventajas que la falta de uso médico supone para toda suerte de comerciantes sin escrúpulos, la iniciativa conduce a que aproximadamente la mitad de los seres humanos mueran padeciendo sensaciones evitables de dolor. Como ha acabado comentando la Organización Mundial de la Salud, conviene insistir en que es posible aliviar a millones de enfermos abrumados diariamente por dolores que nadie mitiga. Desde la perspectiva de Nixon y Jaffe, su sacrificio ofrece el consuelo de no erosionar nuestros más preciados valores sobre la dignidad humana. Tampoco erosiona, desde luego, el margen para traficantes y revendedores de drogas ilícitas. A partir de Nixon la política pública se basará en algo expuesto por B. Singe, director de la Drug Enforcement Administration bajo Ford, Carter y Reagan, hoy presidente de Bensinger, DuPont y Asociados, una floreciente compañía que asesora a la empresa privada en materia de narcóticos. Según Bensinger, hay dos cosas fundamentales para luchar contra las drogas, una es reducir la pureza y otra elevar el precio. Fin.